obra maestra de la ciencia ficción argentina y de la ciencia ficción latinoamericana. Su historia cautivó a miles de lectores que corrían en los kioscos de diarios y revistas desesperados en busca de un ejemplar de la emblemática Hora Cero. Hoy forma parte de la colección de novelas gráficas editada por Planeta Cómic. Leyenda de la historia nacional, símbolo de la cultura y las letras, creado por Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López. En este segundo capítulo de Episodios de un futuro anterior, el grupo editorial Planeta tiene el honor de presentar a la obra cúlmine de la sci-fi argentina. Es el turno de El Eternauta. Buenas a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Ever Orona y esto es un nuevo capítulo de Episodios de un futuro anterior. Me pueden encontrar en Instagram como @egoeversum, @egoeversum, pero eso no es lo importante. Lo importante es que si quieren encontrar imágenes, videos, recortes de todo lo que va a pasar aquí en este segundo capítulo de Episodios de un futuro anterior, tienen que ir a las redes del grupo editorial Planeta, @Planeta de Libros Ar, Planeta de Libros Ar. Ahí van a poder encontrar todo lo que estoy mostrando porque me están escuchando desde Spotify, desde Google Podcast y todas las plataformas de audio que existen en la red. Hoy, como dijimos en la intro, es el turno de una de las obras emblemáticas de la ciencia ficción argentina, de la ciencia ficción latinoamericana. Hoy es el turno de El Eternauta, obra célebre de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López. Y quería arrancar este episodio contándoles cómo llegó El Eternauta a mi vida. El Eternauta llegó a mi vida en el año 2007, como para mucha gente seguramente, ese 9 de julio emblemático en el que nevó por primera vez aquí en la provincia de Buenos Aires, en esta parte, en zona norte. Recuerdo que estaba en mi casa, en mi habitación, y cuando me asomo por la ventana veo que la noche estaba paradójicamente cada vez más clara. Y recuerdo que, aparte del frío que se sentía, la lluvia era cada vez más espesa, las gotas caían cada vez más gruesas, tomaban cada vez más consistencia. Y cuando me asomo por la ventana, con el gatito Aupa, ese gatito se llamaba Félix, en honor a un gatito de los dibujos animados, recuerdo que vi la nieve, sí, la nieve ahí. Había nieve en el patio de mi casa, brillando, imponente. Y recuerdo que fue algo súper loco para todos. Fuimos al comedor, prendimos la tele para ver si era algo que pasaba solo en el patio de casa. Y ahí vimos a las multitudes, todas las personas desde distintos puntos, con la nieve blanca cubriéndolo todo. La gente saltando en el obelisco. Y la alegría era tal que no importaba el frío. Piensen ustedes que muchas de estas personas era la primera vez que veían la nieve. Era la primera vez que yo veía la nieve. Y en la tele los especialistas empezaron a hablar de qué onda con esa nieve, de dónde había salido, por qué estaba nevando, si no era normal que nevara en este punto del planeta. Alguien nombró en la tele este libro, El Eternauta, y fui a buscarlo y ahí me encuentro con que es el inicio de una de las historias más importantes de la literatura de nuestro país. Porque los personajes, junto con Juan Salvo, el protagonista, padecen esta nevada tóxica que cae y empieza la debacle, el fin del mundo, en un escenario poco común para la ciencia ficción, para la historia de la ciencia ficción en la literatura. Pero antes de ir al desarrollo propio del Eternauta, quiero hablarles de algunos puntos importantes. En este caso vamos a hablar de qué representa la historieta como género en los años 50 en Argentina. Y aquí tengo que ir otra vez a mi vida, porque cuando conocí a mi abuelo paterno, que fuimos al Uruguay, husmeando sus cosas, encuentro una colección, una antología de historietas. Y me la regaló, y es una de las pocas cosas que tengo de mi abuelo. Esa está en casa porque no la saco de casa, pero traje otra de esa colección, que es esta. Miren lo que son estas revistas. Recuerden que todo lo que estamos mostrando lo pueden ver en @Planeta de Libros Ar, el Instagram del grupo editorial Planeta. Esto es D'Artagnan, que es una revista de la famosa editorial Columba. Miren qué belleza. Ahí dice Gilgamesh en la portada. Una cosa bellísima. Esta era una antología de historietas autoconclusivas, que si bien si comprabas el siguiente número tenías otra vez a los mismos personajes, esos personajes atravesaban otras aventuras. No tenías que comprar el siguiente para ver cómo continuaba. Eran historias breves. La editorial Columba decía que eran novelas gráficas.
Le falta un poco de extensión para hacer novelas gráficas en términos genéricos, pero sí eran historias autoconclusivas muy interesantes. Me acuerdo que la que me regaló mi abuelo era una antología de El Tony. Venía D'Artagnan, El Tony, Fantasía. Tengo varias de esas en casa, pero quise traerles esta que me parecía la más alusiva a lo que íbamos a charlar hoy. En los años 50, estas revistas eran el boom. Esta y otras revistas de historietas eran el boom en los géneros populares, en el sector popular. Tengan en cuenta que para los chicos, para los jóvenes adolescentes, para los lectores jóvenes de ese momento, las historietas representaban lo que hoy día serían como las historietas las historias de Netflix o de alguna de esas plataformas audiovisuales de Disney Plus. O también representaría lo que es el teléfono, digo, era la manera de entretenerse, el celular, ¿no? Era la manera de entretenerse de esas generaciones, al punto de que Juan Sasturain, uno de los escritores más famosos que se dedicó a analizar la obra El Eternauta, cuenta que las maestras de ese tiempo, de los años 50, retaban a los alumnos que a escondidas, debajo de los pupitres, leían distintas historietas. Esto lo digo también para ir a otro punto importante en esta idea de qué representaba la historieta en los años 50. La historieta representaba un género menor para la literatura, no era uno de los géneros más importantes y respetables desde el ámbito académico. Piensen también que hoy día, por ahí, si nos ponemos a analizar, a rascar un poquito, pasa un poco lo mismo. Por eso también es importante la figura del Eternauta, porque viene a derribar ese paradigma del valor que la academia, que las instituciones le dan a la historieta como género. Volviendo y yendo en realidad a la historia de Oesterheld, como dijimos al principio, tenemos que tener en cuenta que él no nace como un escritor comprometido, y ahí tengo que volver, como ya lo nombramos en episodios anteriores, a la idea de Sartre conceptual de qué sería un escritor comprometido. Un escritor comprometido es aquel que lucha en sus escritos, en lo que escribe, en lo que publica, en la literatura que publica, por las luchas sociales, por las causas sociales. No inicia su carrera Oesterheld como un escritor comprometido, sino que comienza escribiendo artículos científicos y algunos textos de corte infantil en una de las emblemáticas revistas de ciencia ficción también de la Argentina, que es Más Allá, que, sin ir más lejos, es la primera revista de ciencia ficción argentina. Él comienza a publicar ahí artículos científicos. ¿Por qué? Porque él es geólogo. No estudió letras, no estudió el mundo de las letras. Cayó en el mundo de las letras por una cuestión de ser un aficionado, de querer escribir. Pero de todas formas, en sus obras se ve mucho el tema de sus estudios y de que él estudió una ciencia dura como la geología. ¿Por qué él se convierte en un escritor popular primero y después comprometido? Porque cae en el mundo de la historieta, como dijimos recién, que no era un ámbito literario respetado. El mundo de la historieta pasa, piensen ustedes en este sentido de la historia, pasa de publicar artículos científicos de algo tan duro como la ciencia, como la geología, a publicar historietas, que son textos de corte sumamente popular, como les digo, son los que entretenían a los jóvenes de los años 50. El Eternauta se publica en una editorial que forma Oesterheld junto a su hermano, que es la editorial Frontera, en el año 1956, y durante 2 años, el siguiente y 2 más, entre los años 1957 y 1959, Oesterheld junto a Solano López publican la obra más famosa de la historieta y de la ciencia ficción en la literatura nacional, que es El Eternauta. Sale por tiradas. Vos tenías que comprar El Eternauta y a la siguiente semana salía el otro capítulo. Y cuenta también, volviendo a lo que decía al principio este escritor Juan Sasturain, que escribe este libro que se llama El Aventurador, que es un libro en el que analiza justamente la vida y obra de Héctor Germán Oesterheld, y cuenta qué pasaba con el fenómeno El Eternauta cuando él era niño, cuando empezó a salir en la revista, en el semanario Hora Cero. Las cosas por las que pasaban los jóvenes: iban a hacer filas a la noche a los kioscos de diarios y revistas para que les guarden un ejemplar porque se agotaban. Era realmente un fenómeno popular. Aquí en Argentina yo quiero hacer una comparación que no crean que es hiperbólica o exagerada. Vuelvo otra vez a la idea de que es un fenómeno que pasó aquí en Argentina. Yo he visto una sola vez en mi vida gente haciendo unas filas desesperadas realmente por adquirir un ejemplar de nuevo de una saga. Fue el caso de J.K. Rowling y Harry Potter. No he visto otra vez, pero cuenta Juan Sasturain que pasó algo así, que fue un fenómeno totalmente explosivo a nivel popular y que los jóvenes corrían a los kioscos de diarios y revistas desesperados y hacían filas para conseguir un ejemplar de la emblemática Hora Cero, que es la que traía semanalmente un nuevo capítulo del Eternauta.
Es años posteriores que se publica todo junto, El Eternauta. Aquí lo tengo, en este maravilloso ejemplar que acaba de editar. Si no fue ahora, fue el año pasado o hace poquito. El sello Planeta Cómic del grupo editorial Planeta. Miren lo que es esta belleza. Voy a abrirlo para que lo vean. Lo hermoso de esto es que El Eternauta solía venir en tomos bastante más pequeños que este. Este es un tomo hermoso para leer porque si no la letra es muy pequeña y es bastante incómodo de leer en formatos más chicos. A mí me gusta mucho este que sacó Planeta porque es cómodo a los ojos, es cómodo de leer y se puede disfrutar más el tamaño y la dimensión de las imágenes y de los textos. Es una edición maravillosa la que acaba de sacar, la que acaba de lanzar recientemente el grupo editorial Planeta. Es a posteriori que se publican todas juntas, retomando lo que les estaba diciendo. Estos tomos que salían de manera semanal en la revista Hora Cero de la editorial Frontera. Se vuelven a publicar todos juntos y después sí pudieron leer la historia de corrido. Si ustedes la leen, van a encontrar se van a encontrar con esta idea de que se repiten algunas partes. ¿Por qué? Porque se retoma un poco esta idea de últimos capítulos, esto de las entregas semanales, ¿no? Por ahí hay algún par de viñetas que reiteran algunas ideas que estaban en las anteriores, pero justamente porque se tienen que retomar esto que en sus inicios salía de manera semanal. Hay algo importante también que tiene que ver con El Eternauta y su valor histórico en la cultura literaria argentina, que es cuál es el escenario que toma como protagonista la historia. Estamos hablando de Buenos Aires, una Buenos Aires que es invadida por unas fuerzas alienígenas extrañas llamadas los sellos, que a su vez van a controlar a otras. Ahora vamos a charlar un poco de eso y cuál es la función y qué tiene que ver y cómo fue categorizado por quienes se dedicaron a estudiar la obra de Oesterheld y Solano López. Pero retomando lo que les estaba diciendo recién, Buenos Aires va a ser por primera vez en la historia de la ciencia ficción como género literario el protagonista de uno de estos ataques alienígenas. Ya no es Estados Unidos, Nueva York, o retomando otras obras clásicas de la literatura, pienso en La Guerra de los Mundos de Wells, que toma como Londres el escenario principal. Ya no es una de las grandes capitales del mundo, esas que toman como modelo de conquista porque son las más importantes. Pasa a ser Buenos Aires. El lector joven que leía esto decía, che, esto de los extraterrestres está pasando acá a la vuelta. Y allí quiero volver a un concepto del que ya hemos hablado también, que es el concepto de transposición genérico, que es cuando el autor de determinado género, en este caso de la ciencia ficción, toma la esencia del género, pero la ubica en su propio espacio, en su propio contexto. Aparece en la cancha de River, aparece en las estaciones de subte, aparece en las calles, los barrios que nosotros reconocemos, la que los lectores reconocían en ese momento en el que salía en la década de los 50. Quiero ir también a este concepto que les estaba diciendo anteriormente de la idea de la estructura de un videojuego. ¿Por qué hablamos de la estructura de un videojuego? Porque se va desmenuzando. Voy a ir tirando algunos spoilers, así que si todavía no leíste El Eternauta, anda a conseguirlo a la librería en este ejemplar bellísimo que editó Planeta Cómic del grupo editorial Planeta. Y volvé a escuchar, déjalo en pausa y después volvés a escuchar esto que te voy a decir recién, que tiene que ver esto con la estructura del videojuego. ¿Vieron que si alguna vez jugaron, no sé, en una consola, no necesariamente una PlayStation, digo, voy a ir a las que se usaban cuando yo era chico, alguna Family, algún Sega, lo que van a tener ahí es una estructura de que hay un villano que uno piensa que ganó, pero después aparece otro villano que era más fuerte que el anterior y después aparece otro villano y así sucesivamente. En esa idea de la estructura del videojuego es que se estudia desde el ámbito académico la presencia de los villanos en El Eternauta. Piensen ustedes que aparecen bestias, después aparecen los manos, que son aquellos que tienen un montón de manos, un montón de dedos en sus brazos para trabajar y para manejar a estas bestias que mencionamos. Y después aparecen esas entidades que no están corporizadas, ¿no? Esas entidades que no tienen forma física, que no tienen forma concreta, que son los ellos, que son finalmente los enemigos más importantes, los enemigos más peligrosos, los más poderosos que tiene que enfrentar Juan Salvo junto a su grupo, a su guerrilla que hay entrenado. Es interesante también lo que sucede ahí desde la figura del héroe. Porque estamos acostumbrados en la literatura, en el género de la ciencia ficción, a que los superhéroes, esos héroes que salvan y que enfrentan a las fuerzas del mal y a los villanos, sean personalidades
fuertes en el sentido sobrenatural, que tienen superpoderes, que van más allá de los hombres. Un hombre no puede vencer a una fuerza sobrenatural. Piensen en el resto de los héroes que existen en el mundo de la fantasía y de la ciencia ficción. Piensen en, bueno, obviamente en Superman, se me vienen también los X-Men para hablar de héroes de la categoría del género de la ciencia ficción. Son todos... representan todas figuras que tienen superpoderes que les ayudan a enfrentar el mal. En este caso tenemos a Juan Salvo y su grupo de amigos, ahí a Favali, que es uno de los más importantes dentro de la historia, que son personas que con sus conocimientos, con sus herramientas y trabajando en conjunto, por eso también aparece la figura del héroe colectivo, que es una de las más importantes que no sé si ha creado, pero para mí la creación tiene que ver con quién lo hizo quién lo hizo mejor y quién queda a lo largo del tiempo como ejemplo, como modelo a seguir. En este caso es el señor Héctor Germán Oesterhel y Francisco Solano López, quienes logran instalar esta idea del héroe colectivo, que como les dije recién, tiene que ver con no una persona que tiene superpoderes, sino con un grupo de personas que con las herramientas que tienen a su alcance enfrentan la adversidad. En este caso con la inteligencia, con todos los conocimientos que tenían y con la fuerza del trabajo en equipo. Como les dije, aparece Juan Salvo, aparece Favali, aparece el pequeño Pablo, creo que se llamaba también, aparece un periodista más adelante, pero también quiero analizar el rol de las dos mujeres que aparecen en El Eternauta. Una de ellas es Elena, su esposa, y la otra es Martita, su hija. ¿Cuál es el rol de estas mujeres en la ciencia ficción? Piensen que estamos hablando de los años 50 y de que, en un principio, como ya dijimos al inicio de este episodio, Oesterhel no era un escritor comprometido socialmente. Era una persona bastante conservadora, se dice, humanista de pensamiento. Y las mujeres iban a quedar en el mismo lugar, en esta primera parte de El Eternauta, que se lanza en la década del 50 hacia finales. Iban a quedar en el lugar en el que quedaban las mujeres siempre en la literatura de este tipo de género, que es a resguardo del hombre, ahí esperando a que el hombre resuelva todo. Y es interesante ver cómo una vez que él se convierte en un representante del colectivo de la lucha social, en un escritor comprometido en términos de Sartre, que es aquel que lucha por los derechos de los demás en lo que escribe, en lo que publica, en esa segunda parte que se publica en el 76, cómo las mujeres toman otro rol. Ahí sí las mujeres enfrentan, pelean, luchan, forman parte de ese grupo, de esa guerrilla que él arma y organiza, el protagonista Juan Salvo. Y esto es importante, ¿por qué? Porque tiene que ver netamente con la vida del escritor de Oesterhel, que era una persona en la década del 50 y en la década del 70 era otra totalmente distinta. Su círculo, el contexto de la Argentina en la que él vivía era totalmente distinta. Piensen que entre el 57 y el 59 no estábamos en época de dictadura militar argentina, cuando sí fue de esa manera en esa segunda parte que se publica en el 76. Quiero ir también a otra idea importante antes de pasar a esa segunda parte, analizar qué es lo que pasó ahí, con la idea de las entregas y la producción en tiempo real. El laburo que había entre Francisco Solano López y Héctor Germán Oesterhel era fuertísimo, era importantísimo, porque ellos laburaban realmente para sacar las tiras a la siguiente semana, y las hacían un día y las creaban y las corregían y les mandaba los libretos a Solano López y él hacía el dibujo y al rato se editaban. Es importante porque no es que trabajaban con ya toda una historia terminada, pensada y delimitada y la iban fragmentando. Es una historia que se fue creando en el transcurso de las publicaciones. Y esto también es interesante de pensar, que no fue una historia pensada con un inicio, por lo menos a priori, con un inicio y con un final ya delimitado, sino que eso se fue dibujando con el transcurso de las publicaciones, de las tiradas, en donde iban apareciendo distintos personajes y distintas ideas que hicieron ya a la idea de la conclusión final de lo que pasa en la última entrega. Quiero ir también a la idea de lo que representa el Eternauta semióticamente, es decir, la imagen icónica dentro de, no tanto de la literatura argentina, porque eso es obvio, por eso estamos hablando de esto y ya se ha hablado tanto de él, sino en lo que representa semióticamente a nivel cultural. Uno ve el Eternauta y sabe que es el Eternauta sin haberlo leído. Digo con esto que el Eternauta es uno de los pocos textos que, junto con el Martín Fierro, para compararlo con otro a nivel nacional, se habla y se conoce popularmente sin haber sido leídos quizás. Es decir, han
transgredido 100% las fronteras de la literatura y ya forman parte de la cultura toda. Es decir, la gente ve El Eternauta y sabe, así como dije recién, la gente escucha algún dicho del Martín Fierro y sabe que ese dicho es del Martín Fierro sin haber leído el libro. Lo mismo sucede con El Eternauta. La gente ve a esa persona con ese casco súper especial, con ese casco de las personas que se meten abajo de los buzos antiguos, ahorita no me salían, y ya reconoce que estamos hablando de El Eternauta. Así también como lo logran hacer pocas obras en el universo de la literatura, logran transgredir esas fronteras de la literatura y formar parte del acervo de una cultura. Pienso también en Drácula y en Frankenstein, en el monstruo de Frankenstein, que son como los dos disfraces que todo el mundo piensa cuando va a una fiesta de disfraces. Quiere ponerse o el disfraz de vampiro o el disfraz del monstruo de Frankenstein. En el caso del Eternauta pasa lo mismo. La gente se disfraza de eso sin haberlo leído. La gente habla o reconoce al Eternauta sin haber leído la obra porque ha transgredido los límites de la literatura como género. Quiero ir también, antes de pasar a la segunda parte, a destacar el trabajo, el laburo de la obra de Francisco Solano López. Porque por supuesto que tenemos que destacar el trabajo de Oesterheld que hace en El Eternauta, que es impresionante a nivel visual la cantidad de texto que tiene esta obra. Y esto también es importante a destacar. Hoy día estamos en la generación de lo breve, de lo que pasa rápido, ¿no? Piensen que tenemos el WhatsApp en por dos, las plataformas audiovisuales más famosas brindan videos de 1 minuto o de menos para que la gente se entretenga. En este caso estamos hablando de textos extensísimos, de mucho diálogo, de mucho texto, diría un meme de hace un par de años, que propone el señor Oesterheld. Pero quiero también volver a lo que les estaba diciendo recién, en este caso, el laburo que hace Francisco Solano López en las caricaturas que hace. Piense que con este tipo de dibujos el señor Francisco Solano López no podría haber escrito, no sé, humor, textos infantiles. Es una belleza lo que hace. Claramente estaba destinado a hacer drama, a hacer cosas así muy, muy dramáticas. En este caso, la ciencia ficción. Son dibujos muy, muy pesados, muy crudos, muy hermosos también porque son muy detallistas, son muy humanos. Los dibujos tienen características no tanto de caricaturas, sino más bien de retratos de personas. Una cosa bellísima. Esto que estoy mostrando lo pueden ir a ver, como dije al principio, en el Instagram del grupo editorial Planeta, @Planeta de Libros Argentina, @Planeta de Libros Ar, que después mi amigo José me reta y me dice que no es Argentina, es Ar, @Planeta de Libros Ar. Como le decía recién, es una importante parte de este episodio destacar el laburo que hizo Solano López con esos dibujos hermosos y tan icónicos. Pero no fue el único que dibujó y que retrató la figura de El Eternauta. Tiempo después, en el año 1969, la revista Gente decide republicar El Eternauta, pero esta vez dibujado no por Francisco Solano López, sino por el gran Alberto Breccia. Esto es interesante a tener en cuenta desde qué pasa en ese contexto. El 29 de mayo de ese mismo año estalla en la provincia de Córdoba una de las revoluciones más importantes organizadas por un grupo de obreros y de estudiantes, que es el famoso Cordobazo, que enfrenta a la dictadura de Onganía. En ese mismo día, la revista Gente comienza a publicar El Eternauta, la nueva versión, esta vez por la dupla Oesterheld-Breccia. Pero ¿qué pasa? El público que recibe a la revista Gente en ese momento no es un público que coincida con las características ideológicas que se planteaba en la obra El Eternauta. Si ya tenemos una persona más comprometida políticamente desde un aspecto social en la figura de Oesterheld. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que al principio no era así? Bueno, a esta altura del partido ya estamos más con un Oesterheld enteramente relacionado con la figura de montoneros y demás por parte de la familia. Dura poco, la verdad. No termina de concluirse El Eternauta, las emisiones del Eternauta en la revista Gente, porque la levantan por una cuestión de presión política de ese tiempo. Por supuesto que quienes estaban a cargo de ese gobierno de facto decidieron dar de baja las tiradas en la revista Gente y decir no se publica más esto. Pero yendo ya al año 1976 sale la segunda parte del Eternauta, que es esta. Miren, qué belleza. Estoy mostrando el segundo tomo del Eternauta. También por la dupla vuelven otra vez a trabajar juntos Oesterheld y Solano López.
Este librito lo conseguí en el Parque Rivadavia, que es un parque lleno de libros hermosos que hay también en zona norte, aquí en Buenos Aires, Argentina, para quienes estén escuchando este episodio de un futuro anterior desde otro punto de la galaxia. Y estoy hablando con el vendedor, que es raro encontrarse un librero que te hable de libros y que no te los venda nada más. Y me quedé charlando como una hora y me dijo, andá, sentate, lee tranquilo la introducción, que tiene mucha data que nos sirvió para el día de la fecha, y después me decís si te lo querés llevar, y empezamos a hablar del Eternauta. Me comentó, entre otras cosas, que consiguió laburo para participar en la adaptación que va a llevar a cabo la plataforma Netflix próximamente, protagonizada por el señor Ricardo Darín. Me contó que él estuvo participando ahí, no puedo decir más que eso, pero me llevé ese tomo 2 del Eternauta, y miren lo que es esta belleza. Es la revista Scorpio, que fue la encargada, así como fue la revista Hora Cero, de publicar la primera parte en entregas. En el caso de la revista Scorpio, fue la encargada de emitir tandas de esta segunda parte del Eternauta. Miren qué belleza. Por supuesto que tiene otras historias más, ¿eh? Miren la contratapa, también es bellísima. Qué cosa hermosa. Me encanta sentarme a descubrir todas estas cosas. Son tonteras que me hacen muy feliz. Bueno, pero también estuve, en relación con lo que estuve planteándoles recién, en la Convención Nacional de la Ciencia Ficción, y me llevé esto, que es una propuesta hecha por un grupo de escritores independientes que se llama Un Faul Dúo, que es una especie de... A ver, vamos a decirlo, como una especie de reversión de lo que pasó con el Eternauta en la revista Gente. Vamos a decirlo de esa manera. Es una lectura propia que hacen. Me encanta porque cuando uno abre las páginas aparece las letras que se caen, como símbolo de la censura que sufrió el Eternauta durante el gobierno de Onganía. Una cosa maravillosa este ejemplar también, ¿eh? No, descubrí realmente un mundo muy hermoso. Pero bueno, como les estaba diciendo, cuando aparece esta segunda parte que van haciendo en la revista Scorpio, otra vez la dupla Oesterheld Solano López, sucede la primera, vamos a decirle pelea, no, enfrentamiento entre estos dos, porque lo que le reclama Solano López es, che, pero esto no tiene nada que ver con lo que habíamos planteado en la primera parte. Esto está muy cargado de ideología, está lejos de lo que habíamos dicho como idea principal en esa primera parte. Pero de todas formas lo publican. Es interesante porque Oesterheld escribe los libretos de esta segunda parte desde la absoluta clandestinidad y le hace llegar los libretos a Solano, quien también hace los dibujos, y cuenta que en esa época se vivía mucho el miedo de qué iba a pasar con eso. Es decir, ya convertido en esta segunda parte en lo que en términos arterianos, como dijimos al principio, sería un escritor comprometido. Al año siguiente, ya en el año 1977, secuestran primero a sus hijas y después sufre él mismo el secuestro por parte de las Fuerzas Armadas del gobierno de facto de aquel entonces, siendo una pérdida irreparable para la literatura de ciencia ficción de nuestro país y del habla hispana en general. Según reportes no confirmados, y mientras Oesterheld estaba en cautiverio, uno de los jefes militares le propone un trabajo que Héctor Germán rechaza, reafirmando su posición política en ese contexto oscuro que atravesó nuestro país. Ahora sí, llegó el momento de ofrecerles datos curiosos acerca de este maravilloso mundo de El Eternauta. La obra fue publicada originalmente por entregas entre los años 1957 y 1959, manteniendo cautivos a los lectores por 2 años. Oesterheld era un geólogo que escribía artículos de divulgación científica para niños y algunos cuentos, hasta que César Civita lo convoca para escribir guiones de historietas. Su edición de 2015 en Estados Unidos recibió el premio Eisner, ganando en la categoría Mejor Colección o Proyecto en Tiras de Prensa. En 1976, y desde la clandestinidad, Oesterheld publica una segunda parte de El Eternauta, su última publicación antes de ser secuestrado y desaparecido por la última dictadura militar argentina.
El 29 de mayo de 1969, en la provincia de Córdoba, estalló el famoso Cordobazo, rebelión organizada por la clase obrera y estudiantil que enfrentó a la dictadura de Onganía. Ese mismo día, la revista Gente publicó una nueva versión de El Eternauta, pero esta vez ilustrada por Alberto Breccia. En el año 2014, Mariano Chinelli y Martín Hadis hacen uso de los escritos que la esposa de Oesterheld había entregado una vez desaparecido y publican Más allá de Gelo, una antología de relatos de ciencia ficción publicada por la editorial Planeta. El 4 de septiembre es el Día de la Historieta en Argentina, en alusión al 4 de septiembre de 1957, el día en el que se publica por primera vez El Eternauta. El nombre completo con el que se publica por primera vez fue El Eternauta, Memorias de un navegante del porvenir. Operación Masacre, otra importante obra de la literatura argentina tomada como emblema de la lucha social, fue publicada en el mismo año que El Eternauta, 1957. Era de madrugada, apenas las 3. No había ninguna luz en las casas de la vecindad. La ventana de mi cuarto de trabajo era la única iluminada. Hacía frío, pero a veces me gusta trabajar con la ventana abierta. Mirar las estrellas, descansa y apacigua el ánimo, como si escuchara una melodía muy vieja y muy querida. El único rumor que turbaba el silencio era el leve rozar de la pluma sobre el papel. De pronto... ¿Y eso? De pronto un crujido en la silla enfrente mío, la silla que siempre ocupan los que vienen a charlar conmigo. Qué ruido más raro. Crujió igual como si alguien se hubiera sentado. Pero... es como para creer en fantasmas. Pero no, aquel hombre no tenía nada de fantasmal. Aquellas manos de piel algo rugosa, con las venas netamente marcadas, eran bien reales, bien de este mundo. También la ropa que vestía era algo concreto, tangible, aunque de un material como nunca vi. No se parecía ni a la lana, ni al algodón, ni al nylon, ni a ningún otro plástico. Alcé los ojos y mi mirada encontró la suya. Apartó los ojos y por un momento miró los muebles, los libros, las fotos en la pared. «Estoy en la tierra, supongo». No atiné a contestarle. Tan extraña había sido su aparición, pero volvió a mirarme y no sé por qué me sentí raramente reconfortado. No he visto nunca mirada semejante. La mirada de un hombre que había visto tanto, que había llegado a comprenderlo todo. Este es el inicio de El Eternauta, la obra más importante en la historia de la literatura nacional de ciencia ficción, como dijimos, creación propia de Héctor Germano Oesterheld y Francisco Solano López. Pueden encontrar este hermoso ejemplar que tengo en mis manos en la edición que publicó el grupo editorial Planeta, desde el sello Planeta Cómic. Como les dije, tiene un tamaño muy cómodo para la lectura, para la vista. Pero ahora quiero pasar a un tema que llamó mi atención, el tema de los villanos. El tema de la aparición de los villanos, como ya dije al principio, me da mucho a la estructura del videojuego. Pero también pienso que refleja muy bien la idea del villano en la historieta de superhéroes. Esto de que primero aparece un enemigo y cuando piensan que ese era el villano aparece otro y así. Es lo que sucede, ¿no? Con los cascarudos, los gurbos, estas bestias que enfrentan en primera instancia para pasar después a enfrentar a los hombres robot. Villanos sin alma, controlados por otro enemigo mayor, y ahí se repite otra vez la misma estructura. Para pasar después a los manos, estas criaturas muy Star Trek. Y con esto también quiero decir que el Capitán Spock aparece recién después de los años 60, digo, ese modelo de alienígena con las orejas en punta que tanto nos suena hoy si pensamos en vida extraterrestre. No estoy diciendo que Oesterheld y Solano López lo hayan inventado, pero sin duda fueron precursores de esta imagen. Llega finalmente ese villano final, no materializado, los sellos, una entidad superior que es la que controla todo el desastre. Desde una lectura sociológica, bien podría ser el sistema capitalista mismo. Como les dije, se puede hacer una analogía perfecta para con el mundo de los superhéroes. Pienso en las sagas de Marvel, en donde los diferentes héroes se enfrentan a distintos enemigos que a priori parecen los villanos más poderosos, pero sobre el final todos entendemos que su maldad responde al propósito mayor
de un enemigo mayor. Es el turno de escuchar otras voces. Esta vez no hablamos con Bookstagrammers, hablamos con importantes representantes de la ciencia ficción nacional y con el editor responsable de esta maravillosa obra de la que estamos hablando en este segundo capítulo de Episodios de un futuro anterior. ¿Los escuchamos? Hola, soy Tomás Lynch, editor y responsable de Planeta Cómic Argentina. Y una vez Mariano Valerio, quien me enseñó muchas cosas de este oficio, me dijo que reeditar a los clásicos era como remixar a los Beatles. Uno podía cambiar la ecualización de algunos sonidos, pero tenía que respetar aquello que se había querido decir y cómo se había querido decir en la época en la que se dijo. La primera edición de El Eternauta sucedió entre 1957 y 1959 y de alguna manera al encarar este trabajo teníamos que respetar esa vibra, esa energía de aquellos años, tratando de darle un contexto más moderno. Y eso fue un poco el trabajo que quisimos hacer con la tapa. Por eso armamos una tapa nueva en la que presentamos algo que nunca se había visto, que era acción, era una escena. Es como si fuera el fotograma de una película. Eso es lo que intentamos trabajar, poniendo a Juan Salvo en el medio de la nevada, caminando hacia adelante y mirando a quién va a ser el próximo lector de la novela gráfica. Hola, soy Martín Felipe Castañé, escritor argentino de ciencia ficción, y para mí El Eternauta es siempre un soplo de aire fresco. La volví a releer en esta semana y me volvió a pasar lo mismo que me pasó cuando la leí por primera vez, a comienzos de la década del 2000, y lo que sé que les pasa a todo el mundo, que es ese impacto de leer una invasión alienígena que no transcurra en alguno de los países así llamados centrales, sino en nuestra Buenos Aires, con esos escenarios que a veces son principales para la trama, como el estadio de River, y en otros son simplemente parte del fondo, que están camuflados durante la trama, pero que si uno les presta atención se ven con toda claridad. Eso que es raro que siga siendo renovador, porque por supuesto que él lo publicó a fines de la década del 50, y que al día de hoy sigue impactando así. El trabajo que hizo con Solano López hace que la medida, esa decisión que tomaron, sea todavía más revolucionaria. Al mismo tiempo también me parecen muy conmovedores los personajes de los Mano. Cada vez que aparecen son un cimbronazo, algo que esquiva ese maniqueísmo entre el bien y el mal. Y es muy curioso porque ahora todo ese discurso del primer Mano con respecto a la cafetera lo veo en otros lugares, como por ejemplo en lo que es la filosofía japonesa con respecto a los objetos populares. Hay muchísimos lugares que el Eternauta me interpeló por la trama, por la invasión, y que ahora leo desde otro lugar. Hola, mi nombre es Michel Nieva y para mí El Eternauta fue la posibilidad de pensar mundo de ciencia ficción desde las referencias culturales y la historia política de nuestro país. En primer lugar, hay que tener en cuenta que El Eternauta es la primera obra de ciencia ficción argentina y al mismo tiempo es una historieta, es decir que la posibilidad del nacimiento del género, desdeñado por la alta literatura, solo es posible a partir de un género popular. En segundo lugar, tener en cuenta que esta obra se publica por primera vez en 1957, que es el mismo año que se publica Operación Masacre de Rodolfo Walsh, que según palabras del autor es sobre un muerto que habla, un zombie, una persona que sobrevivió al fusilamiento de una dictadura. Y El Eternauta también es una obra sobre la violencia política de las dictaduras, de una catástrofe que mata a toda una población civil, que adquiere mucho contexto con la historia de nuestro país, teniendo en cuenta que Esther Hell es un detenido desaparecido. Y digamos, entonces por eso El Eternauta para mí tiene dos puntos esenciales, que es poder pensar un futuro, un tiempo alternativo desde los imaginarios de la ciencia ficción, pero al mismo tiempo anclado no solo en la cultura de nuestro país, sino la posibilidad de interpelar políticamente nuestro tiempo y todos los tiempos. Mi nombre es Flor Canosa y soy escritora de ciencia ficción y también de nueva ficción extraña. La influencia del Eternauta en mi vida comenzó a eso de los 18 años, cuando un amigo consideró que no podía
tener completa una educación literaria y sentimental si no había leído El Eternauta. Y por más que yo ya había leído otras obras de ciencia ficción, sobre todo extranjeras, encontré en El Eternauta otra forma de lenguaje, otra forma de contar quiénes somos los argentinos desde la geografía, desde la liturgia, los berretines propios de nosotros como pueblo, escenarios que por primera vez podían ser identificables, y aparte todo eso desde lo gráfico, desde la historieta, desde el cómic. Más adelante no solamente podíamos leer una historia distópica o una historia de ciencia ficción, sino también una historia fuertemente política, que creo que es una lectura que se va construyendo también con los años y con empezar a hacer dialogar al autor con su propia biografía y con la historia de nuestro país y con su propia historia de militancia. Y creo que en muchos sentidos es una lectura iniciática para poder entender cómo desde los géneros no miméticos, por fuera del realismo, se puede contar historias con una carnadura humana tan fuerte y con tantas capas de lectura. Y creo que es difícil que, aunque sea a nivel inconsciente, los autores de ciencia ficción argentinos no nos encontremos atravesados por el descubrimiento del Eternauta. Agradecemos abiertamente a estos tres importantes exponentes de la ciencia ficción y al editor de esta extraordinaria obra de la que estamos hablando en este segundo capítulo de Episodios de un futuro anterior, a la señora Flor Canosa, autora de, entre otras obras, La segunda lengua materna y Pulpa, a mi queridísimo Michel Nieva, autor de La infancia del mundo y Sueñan los gauchoides con ñandúes eléctricos, entre otras, al señor Martín Felipe Castagnet, autor de Los cuerpos del verano y de Minotauro, el libro que cuenta la historia de este maravilloso sello editorial, hoy parte del grupo editorial Planeta, y al señor Tomás Lynch, editor de El Eternauta, en esta versión que tengo en mis manos, y editor del sello Planeta Cómic, también parte del grupo editorial Planeta. Tomás es el encargado de publicar esta maravilla de la que estamos hablando en este segundo capítulo de Episodios de un futuro anterior. Pueden encontrar toda la data sobre este sello que se dedica enteramente al mundo del cómic. ¿Dónde? En @planetacomicar, @planetacomicar. Quiero decir algo más antes de cerrar en relación al género de la ciencia ficción y de lo que mencionaba Flor Canosa sobre el final del audio. Antiguamente, la academia consideraba que el género realista, que es el género mimético del mémesis de imitar la realidad en este caso, era el único capaz de criticar lo que estaba sucediendo desde un aspecto sociológico. Desde ese lugar se entendía que era el único género importante a analizar para la crítica y para la academia y para las instituciones. Esto es importante porque podemos ver, como dijimos recién, que el sentido de la crítica y de utilizar la literatura para hablar del contexto histórico que le toca vivir a los autores, a los escritores, no solamente se reduce a lo mimético, al realismo, sino que puede ser utilizado desde otros géneros, desde otros lugares, en este caso de la ciencia ficción, y Héctor Germán Oesterhel y Francisco Solano López fueron dos precursores de esta idea. Porque les digo esto porque estuve investigando un montón de otros géneros no miméticos, no realistas de siglos anteriores, y me encontré con esta data de que lo más importante que queda, piensen, de la literatura argentina del siglo XIX, por ejemplo, son textos de corte realista: El Matadero, el Martín Fierro, La Cautiva, El Facundo. Son todos textos realistas. ¿Por qué? Justamente por esto que he mencionado recién. Recién es un siglo después, con los grandes representantes de los otros géneros, que la literatura se abre más, el estudio, el análisis de la literatura se abre más hacia otros géneros, y que se consolida como la obra más importante por todo su poder social y político, El Eternauta, esta obra maravillosa de Héctor Germán Oesterhel y Francisco Solano López. Gente, este ha sido el segundo capítulo de Episodios de un futuro anterior. Mi nombre es Eber Oroná, me pueden encontrar en Instagram como @egoeversum, @egoeversum. Pero también pueden encontrar todo lo que pasó aquí en cuestiones audiovisuales para ver todos los libritos que estuve mostrando en el Instagram oficial del grupo editorial Planeta, @planeta de libros ar, @planeta de libros ar.
Y de paso, anda a pedirle a tu librero, Marta, un ejemplar de esta increíble edición de El Eternauta editada por Planeta Cómic. Si les gustó este episodio, compártanlo, denle like, repostéenlo y cuéntenle al almacenero sobre la existencia de su programa favorito llamado Episodios de un Futuro Anterior. Nos vemos la próxima. Yeah.